Seguimos en Radar hablando de control de precios y de canasta básica y vamos con el ministro del MIDA, Jorge Arango. Estas medidas tienen que venir complementadas por medidas de apoyo al agro, que el agro pueda competir, que el agro pueda ser mucho más eficiente de lo que es hoy en día. Cuéntenos un poco de su plan en ese sentido. Ok, bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. La verdad es que te agradezco muchísimo la invitación, Sabrina, porque la campaña de educación que tiene que hacer el Ministerio de Desarrollo Agropecuario es muy grande. Tenemos muchos años de estar abandonando nuestro sector y motivar a los productores a que vuelvan a esta actividad y volvamos a ser autosuficientes en una cantidad de productos significativos. Va a ser una tarea difícil que requiere de mucha educación. Nosotros tenemos fijados con el señor presidente 3 metas muy específicas y claras. La primera es, tenemos que garantizar una seguridad alimentaria en el país. Eso quiere decir que no es de la noche a la mañana que nosotros vamos a consumir todo lo que producimos, porque tenemos muchos años de estar cediendo espacio a las importaciones. Cada vez producimos menos e importamos más, y ahora lo que queremos es empezar una regresión de este sistema para alcanzar el segundo objetivo, que es llegar a una total soberanía alimentaria del país, porque aunque muchos no creen, la comida va a faltar en el mundo. Entonces nosotros estamos empeñados en hacer una campaña similar, proporciones guardadas obviamente, a la que empezamos después del año 64 para obtener la soberanía del país. Y todos fuimos haciendo un solo cuerpo para llegar a manejar un canal. Nosotros tenemos que ir uniendo todos los actores de este campo para lograr entonces no solo tener garantía de alimentación, sino una soberanía donde nosotros podamos en momentos de crisis tener asegurada nuestra alimentación. Y el tercer punto específico que debe ser el resultado de esto es que tenemos que mejorar la calidad de la gente que vive en el campo. Nosotros tenemos una frontera en el sector agropecuario muy grande, del Puente de las Américas hasta la frontera con Costa Rica y del aeropuerto de Tocumen hasta la frontera con Colombia. El 45% de la población de nuestro país vive directa o indirectamente de este sector. Eso quiere decir que tenemos un problema social muy grande. Eso quiere decir que por 30 años que hemos abandonado este sector, hemos ido desquebrajando la familia del interior. Los hijos de los productores no quieren vivir allá porque sus padres no tienen la rentabilidad suficiente. No se ha invertido en las escuelas en el interior. Esos muchachos salen del interior, se aproximan a las áreas urbanas, los adquieren las pandillas, los meten presos en La Joya, se gradúan en maleantería y están regresando ahora al interior a secuestrar ganaderos, a secuestrar productores que han sido exitosos. El problema es mucho más complejo de lo que uno piensa, de que si el arroz está más barato afuera que aquí, o si aquí no se produce la cebolla, o si... Entonces, es una tarea importante en la cual estamos muy compenetrados, y el señor presidente es lo que nos ha pedido que hagamos, y va a invertir los recursos que no se han invertido en los últimos 30 años en mejorar el sector. Señor ministro, se oye muy bonito, pero ¿hace sentido que el país produzca alimentos o productos en los que no es competitivo? ¿Por qué económicamente no es mejor comprarlos afuera? Bueno, Sabrina, yo tengo un concepto, yo produciendo los últimos 40 años en diferentes ramas, te puedo decir que hay algunos productos que por condiciones climatológicas nosotros no somos competitivos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el maíz necesita 12, 14, 16 horas luz. Por eso usted encuentra en el centro de los Estados Unidos en esta época que en Iowa se producen 260, 270 quintales por hectárea, cuando nosotros, cuando somos muy eficientes, producimos 120. ¿Qué pasa con el arroz, que es uno de los productos de principal consumo en Panamá? El arroz, lo que ha sufrido en lo que a mí me concerne y lo que yo he podido vivir en estos años, era un producto competitivo en Panamá, porque nosotros en los años 80 exportábamos arroz, Olivia. Hubo momentos en que la tecnología no tuvo el avance, por esto mismo que te he ido diciendo, no invertimos en nuestro sector, no invertimos en nuestros productores y nos fuimos haciendo menos competitivos. Pero yo no puedo entender, si en los 80 nosotros exportábamos arroz, ¿por qué ahora tenemos que importar el 50%? Estoy muy de acuerdo con el amigo Estriví. Yo no estoy totalmente opuesto a la globalización, pero la globalización mal manejada y en manos de muy pocos nos está dando una realidad que nos habían vendido equivocada.
que el producto nuestro era muy caro y que era de mala calidad. Pero el que nos están importando ni es mejor que el nuestro y nos está saliendo más caro porque se está quedando en las manos de otros. Claro. Con todo el agravante social que estamos viendo. Entonces yo sí te puedo decir que nosotros tenemos rubros sumamente competitivos. La industria avícola de este país es una de las más tecnificadas que hay. La industria porcina, que era de las más complicadas, es de las más tecnificadas. Quiero que sepas que la sanidad animal de nuestro país es inmejorable. Ejemplo, puedes estar seguro, y es el rubro que mejor manejo obviamente, que vamos a tener una deficiencia mundial muy grande de cerdo, porque en los Estados Unidos en el primer año de una enfermedad se han muerto 8.5 millones de cerdos, que nosotros tenemos que cuidar muy bien que esa enfermedad no nos venga aquí. Y eso es bastante más caro que tener un producto un poco más caro. Entonces hay una cantidad de rubros que si nosotros nos dedicamos a producir, si estimulamos, si nuestro productor saca su cebolla, saca su arroz y no le importamos para desbaratarle el precio y acabarlos, nosotros podemos ser muy competitivos. Económicamente, Horacio, ¿hace sentido que un país exponga esta teoría de la soberanía alimentaria o en estos tiempos de globalización que cada quien se dedique a lo que mejor sabe hacer? Empiezo por señalar que estoy de acuerdo con la intención de este gobierno, que ha sido la intención de otros gobiernos, pero no lo han cumplido en su totalidad, de invertir en el campo, a través de sistemas de riego, a través de tecnificación, a través de infraestructura, carreteras, entre otros elementos. Sin embargo, desde un punto de vista de la teoría económica, hay que insistir en este tema. Si tú no promueves competencia en el sector agropecuario, desafortunadamente, buena parte del dinero que vas a meter un poco es como arar en el mar. ¿Por qué? Porque se va a perder en forma de ineficiencia o se va a perder en forma de que los grandes productores van a capturar los beneficios de esa inversión. Y en ese sentido yo tendría que reiterar, a riesgo de sonar un poquito insistente, en la importancia que tiene combatir la competencia y destrabar, por así decirlo, los elementos que impiden que haya el acceso de nuevos actores al mercado, y en eso coincido con el señor ministro. Lo segundo es que, y creo que él mismo reconoce, que en Panamá va a resultar inevitable que algunos rubros los tengamos que importar, por un lado. Por otro lado, habría que revisar hasta qué punto hay una estructura sensata en materia de importación, y tendría que decir que en el caso específico de Panamá no la hay. Hay un sistema que se llama BAISA, hablemosle con claridad al país, y yo creo que va a ser vital que el presidente Varela pueda lograr apoyo político para romper los monopolios, y eso empieza primero por reconocer la realidad, que en muchas ocasiones pocos economistas se han atrevido a señalar en la televisión. BAISA es un sistema donde privilegia la importación de parte de solamente algunos agentes. Eso es lo que explica el por qué tú importas barato y vendes caro. Algunos empresarios como Ricamar, por ejemplo, logran hacer eso, para ser específico. ¿Cómo lo logran? Porque ahora se está diciendo durante 5 años no se dijo. Licencias exclusivas, bueno, yo en el caso mío tendría que decir que sí, tienen licencias exclusivas para importar. Entonces el problema no son solamente las importaciones, o no importar, sino que lo que sí se importa, que se traslade el beneficio de esa importación al consumidor. Lo otro es que efectivamente, y pasamos un poco al tema del agro, nos alejamos un poco de regulación de precios para volver luego. Panamá también tiene un gran potencial de exportación, y eso también coincido con el señor ministro. Panamá ha tenido antecedentes muy exitosos en exportación de arroz, en exportación de productos avícolas, entre otros, carne vacuna, etcétera. Entonces, verlo estrictamente desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, podemos incurrir en el riesgo de perder esas oportunidades, y precisamente aquí está el ministro de Comercio, cuya cartera va a manejar, entre otras cosas, la administración de tratados, que implica la exportación y la promoción de exportaciones panameñas que incluyen lo industrial y lo agrícola. Entonces, esto hay que verlo en una forma global, holística. Bueno, la respuesta del ministro al regreso, pero antes de eso, escuchemos algunas de las expectativas de los panameños para lo que viene mañana, el control de precios. ¿Qué esperan ellos cuando lleguen al supermercado? Pero también tiene que revisar los precios que pusieron anteriormente, porque la gente está subiendo los precios para cuando él congele quedan en los precios altos. Así que hay que hacer una revisión de eso, porque los comerciantes son muy vivos. Principalmente la carne, que es lo que está más caro, pues. Y espero que no lo suban, que supuestamente él dice que hay varios artículos que lo va a bajar, que lo baje, que queremos ver, para eso votamos con él. Expectativas muy altas, señor Melitón, los productos que van a bajar y también los que no van a bajar. La gente espera que bajen. Usted quédese en el radar, tenemos mucho más.
señalar, y estábamos hablando del sector agro, de cómo hay que combinar esa competitividad del sector con la protección que está prometiendo ahora el nuevo gobierno. Señor ministro. Sí, quería conversar sobre algunos de los puntos que hablaba el amigo Estriví, con el cual estoy 100% de acuerdo. Panamá jamás va a ser competitivo produciendo ni manzanas ni peras, y menos uvas. Por ejemplo. Así que eso tenemos que estar conscientes si queremos garantizar una seguridad alimentaria. Pero volvemos al punto de que si nosotros apoyamos el sector con tecnología, nosotros éramos buenísimos produciendo arroz, volvemos al mismo tema, y tenemos infinidad de posibilidades. No nos veamos a veces tan limitados, porque si alcanzamos un canal, yo sí me siento optimista. Yo no sé si aquí el panameño está consciente que Nicaragua, que no tiene muchísimas más ventajas que nosotros, exporta 400 millones de dólares solo en carnes anualmente. Tiene unos mataderos que no tienen nada mejor que los nuestros, pero están debidamente clasificados, sus gobiernos lo han apoyado, y en ese rubro hoy día es uno de los mayores exportadores que tenemos en Latinoamérica, casi que están exportando a los niveles de Paraguay, Argentina, etcétera. Lo mismo podríamos hacer con pollos. Aquí lo que no se puede es mantener las reglas que teníamos antes, como bien manejaba. Yo no estoy 100% opuesto a la globalización. Lo que hay es que poner las reglas claras, como decía el licenciado Estriví. Las reglas claras. ¿Qué resultan? Que lo que nosotros no podemos, y lo tenemos que entender todo, es sabiendo que hay 3 o 4 personas que nos han regulado los precios de los alimentos importados y nacionales. Como bien decías tú, se van a Baiza, se van a otras medidas, y si las reglas fueran claras, todos tendríamos mejor futuro. Yo quiero que se comprenda, porque mi misión es motivar a la producción, y a veces no se malentiende la situación de cómo yo estoy promoviendo regular algunos precios. Esta es una primera medida para nosotros de verdad poder bajar el costo de la canasta básica. Por eso nos hemos puesto en la comisión que muy bien preside el ministro Arrocha, y ha sido una experiencia muy interesante, Sabrina, que yo quiero compartir con la audiencia, porque aquí se nos paraba una persona y nos decía cuánto costaba el metro, cuándo íbamos a producir, y todos los que tenían que ver con eso no tenían nada que opinar. Aquí al contrario, se ha hecho una comisión multidisciplinaria de parte del gobierno, ACODECO, 3 ministerios, nos reunimos con productores, nos reunimos con distribuidores, les dimos documentos, nos aportaron a que este documento fuera lo mejor posible, y encima la vamos a hacer transitoria. Cada 2 meses vamos a evaluar, dame la retroalimentación que tú ves, y vamos a ir entonces sí haciendo políticas importantes. La única manera de bajar la canasta básica es sobreproduciendo. Si usted tiene sobreproducción de arroz, usted lo tiene que vender, usted va a bajar el precio y va a bajar su costo de producción. Y ahí vamos a ganar todos. Pero si seguimos exterminando la producción nacional y quedamos en la mano de los importadores, que algunos son muy buenos, en todos lados hay buenos y hay malos. Hay buenos jugadores en el campo agrícola, productores, comercializadores, y también hay juegos vivos en todos lados. Y eso es lo que tenemos que acabar como una filosofía de país. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad esta. Vamos a ahondar en eso, pero antes de eso vamos a recordar cuáles son algunos de los productos que recibirán a partir de mañana este control de precios. Está el arroz de primera a 40 centavos la libra, huevos medianos a 16 centavos la unidad y $1.87 la docena. Pan blanco de molde a 92 centavos. Queso amarillo a 10 centavos por cada rebanada. Babilla a $2.87 la libra. Jarrete a $2.30 la libra. Papa nacional a 60 centavos la libra. Salchicha de res a $1.19 la libra. Estos son algunos de los productos. Iremos leyendo la lista para que usted esté enterado de cuáles son los productos en que usted debe esperar control de precios. Y leyendo esta lista, ministro Arrocha, yo tengo una pregunta. Le estamos diciendo al consumidor y también a los productores que, por ejemplo, el pan blanco de molde va a tener un precio regulado. Sin embargo, los otros panes no lo van a tener. Los agentes económicos siempre van a buscar ganar dinero porque ellos están, su objetivo es ese, no es alimentar, sino hacer dinero. ¿Por qué ustedes están convencidos que esto no va a llevar a los agentes económicos, por ejemplo, a producir
pan integral o pan con pasitas y dejar de producir pan blanco? Bueno, en primer lugar, para poner un ejemplo. Déjame iniciar por plantear que de ninguna manera queremos satanizar una actividad que por naturaleza tiene que ser lucrativa. Entonces, efectivamente, decir en apoyo a los que me han precedido en el uso de la palabra que la libre oferta y la oferta y la demanda es el mejor mecanismo que conocemos para que se distribuya el bienestar económico y por lo tanto el bienestar social. Y que efectivamente creemos en el libre mercado y no creemos en el libertinaje en el mercado. Y estas medidas pues apuntan en la dirección de tratar de ir disciplinando en algunos productos que son de consumo masivo y que, como el mismo término dice, es la canasta básica. Esto no intenta regular de ninguna manera los artículos premium del mercado. Entonces, efectivamente, dentro del pan, para seguir el ejemplo que tú bien establecías, lo que se regula no solo es el pan de molde blanco, es que además se le ponen determinadas características adicionales. El empaque tiene que ser de entre 14 y 18 onzas. O sea, que un empaque o más grande o un empaque más pequeño o un empaque integral o de avena o de centeno, multigrano o de huevo, o de leche, mantequilla, pasa o light, nosotros entendemos que particularmente esto último apunta a un nicho de mercado que no se encuentra dentro de la definición de canasta básica. Por supuesto que cualquiera pudiera tratar de darle la vuelta decir, a la voy norma. A dejar de producir pan blanco, no me Pero conviene mire, producir pan blanco. Eso sucede en todos los órdenes del quehacer. Cada vez que una persona intente violentar una norma, lo va a lograr. Lo que tiene que quedarle muy claro a los agentes económicos es la certeza del castigo. Pero ahí no están incumpliendo ninguna norma. Si un productor quiere dejar de producir pan blanco y dedicarse solamente al pan integral, ¿qué norma está incumpliendo? Bueno, mire, lo que tendrán ustedes es un problema porque no va a haber suficiente pan blanco en el mercado. Si hay un desabastecimiento artificial de ese producto, yo estaría en condiciones de pensar de que efectivamente ahí hay un incumplimiento de normas. Pero adicionalmente a eso, mire, siempre existe la capacidad del gobierno de continuar regulando productos. Entonces, lo que hemos hecho, como ¿De bien... extender esta lista? Sí, por supuesto. Entonces, lo que ha dicho bien el ministro de Desarrollo Agropecuario es que este es, digamos, un comienzo. Nosotros estamos planteando de ser limitados y de no continuar en un proceso abarcador o expansivo en este tipo de medidas. Pero si vemos que efectivamente hay intentos por parte generalizados, y esto hay que ser puntuales, generalizados del sector empresarial de darle la vuelta a la medida, pero usted puede tener la certeza que con esa misma premura y con ese mismo entusiasmo usted verá al gobierno de la República de Panamá tomando las medidas que correspondan para evitar que esto suceda. Señor Meilán, ¿cómo van a contribuir a ustedes a esa retroalimentación que a partir de mañana van a tener, no solamente con el cumplimiento de la norma, sino con este tipo de cosas que pueden pasar? Okay. Mira, lógicamente a nosotros nos corresponde estar en la calle y vigilar en tres aspectos el decreto, los más importantes. Pues. Uno es que los 22 productos que estén regulados tengan los precios que corresponden. Si esto no es así, nosotros vamos a sancionar a lo que no es así. Dos, verificar que después del producto regulado, los que tengan marcas no tengan más de los porcentajes que establece la ley. Lógicamente, aquellos productos que sean una categoría, ejemplo la tuna, que tenga la categoría de agua 170 gramos, está regulado y los demás no puedan pasar del 10%. Eso también será otra de las fases que nosotros vamos a tener que verificar. Y por último, nos toca verificar los 28 productos restantes. 28 productos restantes que pueden provocar, y aquí se ha manifestado, que el comerciante decida alzarlos y al final lo que tenía que recibir el consumidor por el esfuerzo que se ha hecho, no se reciba. Nosotros tenemos en la norma 5 días para responderle a cualquier tipo de proveedor que nos solicite el aumento. Si nosotros vemos estos aumentos que son irracionales, inmediatamente comunicamos al ministerio, el ministerio se iría a la comisión y la comisión tendría que tomar una decisión con respecto a esto. O sea, todo va a depender de la rapidez en que nosotros estemos trabajando según lo que tenemos.
Ventaja de la que tenemos, que ya el trabajo de encuestas de la Codeco tiene más de 16 años. O sea, nosotros tenemos 105 establecimientos encuestados, que es una muestra bastante buena para este tipo de cosas. Y nosotros no solamente la hacemos mensual, sino que tenemos una canasta del ahorro que tiene casi como 6 de los productos que son encuestados semanalmente. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a la parte donde diríamos que no hay una norma de incumplimiento, pero sí hay una vigilancia, con una vigilancia controlada, creo que es lo que tenemos en el decreto. Entonces, si usted me dice a mí, la eficiencia del mismo va a estar en las sanciones impuestas a los que incumplan los 22 productos y en la rapidez con que nosotros podamos informar que nosotros vemos alguna cosa irracional en el mercado de aumento de precios. Esa decisión posteriormente la tiene que tomar lógicamente el órgano ejecutivo de qué decisión tomará si un producto fuera de los 22 ha empezado a aumentar en una manera que no es la normal y que no se pueda justificar. Bueno, vamos a seguir ahondando sobre todo en el tipo de establecimientos, porque una cosa es regular los supermercados, otra cosa las abarroterías, que hay muchísimas en el país. Todavía no veo cómo lo van a lograr esa fiscalización, pero seguimos con este tema tan importante en el radar. Usted quédese aquí.